1994, Peter de Vries y yo organizamos un coloquio, el 16º de Antropología e Historias Regionales aquí en el Colegio de Michoacán, que decidimos titular Las disputas por el México rural. En ese entonces no sabíamos, es decir, en 93, cuando empezamos a planear todo, no sabíamos que a partir de 94 se iban a desencadenar una serie de cambios enormes en el país, como el levantamiento zapatista, como las enormes dificultades que tuvieron las elecciones presidenciales del 94 y después las elecciones para renovar el Congreso de 1997. Todos estos cambios alimentaron una serie de reflexiones sobre lo que anteriormente nos había parecido como una máquina demoledora de producción, de promesas, de sueños, de modernización encabezadas por el gobierno del expresidente Salinas de Gortari. Y en ese contexto nos sorprendía que académicamente pues muchas de las posiciones fueran bastante pasivas, en el sentido de que no eran abiertamente críticas de ese neoliberalismo que parecía avasallador dentro y fuera de los medios académicos. Por lo mismo decidimos que el coloquio debería centrarse en el México rural concebido como objeto de disputa, es decir, no como algo dado, sino como parte de lo que estaba en disputa, incluyendo la creación de narrativas, de discursos sobre el México rural, sus principales problemas y sus posibles soluciones. Es decir, decidimos retar la idea de que había un México rural con un conjunto de problemas y posibles soluciones, y que a los demás, fuera de los determinadores de esas grandes narrativas, en buena medida en el gobierno y en otros ámbitos empresariales y de otro tipo, pues no nos quedaba más que seguir esa o aceptar, aunque fuese a regañadientes, ese tipo de visión. Entonces, el coloquio fue abiertamente crítico en el sentido de que decidimos convocar a diversos investigadores mexicanos, extranjeros, tanto de Estados Unidos y Canadá como de varios países europeos, para reflexionar sobre tres aspectos. Uno, la heterogeneidad, así como lo común entre los diversos grupos, no solo grupos tradicionalmente identificados o denominados como rurales, sino con la diversidad de los grupos que se habían venido disputando la idea misma de lo que era el México rural y, claro, obviamente el acceso a recursos vinculados con el medio rural. Entonces era esa pluralidad de actores, de grupos rurales o no, mexicanos o extranjeros, que participaban en esas disputas. Ese fue el primer eje. El segundo fue la pluralidad de espacios en los que esas disputas y acuerdos trataban de forjarse, es decir, que los distintos grupos habían tratado de forjar, en algunos casos tratando de imponer ciertas posiciones, incluyendo ciertas narrativas. Esos dos primeros ejes dieron como resultado pues un conjunto de ponencias que después una selección de las mismas desencadenó pues en el primer volumen, que se llama así Actores y Campos Sociales, y refiere a esos dos primeros ejes. El tercer eje, que desembocó en el segundo volumen, que se llama, en su subtítulo es Historias y Narrativas, pues justamente fue para plantearnos el problema de cómo habían sido producidas esas ideas, esos grupos y esos espacios reivindicados como del México rural, poniendo así en entredicho la idea de una simple reconstrucción de lo que realmente pasó, es decir, la historia de los procesos de formación del México rural también son objeto de disputa.